Dios les bendiga, mis hermanos. Le damos gracias a Dios en esta preciosa hora que Él nos concede el estar aquí. Quiero compartir contigo una palabra que Él ha entregado a mi espíritu. De gracia recibimos y de gracia tenemos que dar también. Quiero que busques tu Biblia en el Evangelio según Mateo, capítulo 14, del versículo 22 en adelante. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andando sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudasteis? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Amén. Bien, el tema de esta preciosa mañana es el peligro de descuidarse. El peligro de descuidarse. Es algo que el Señor me ha entregado. Me siento lleno de esa palabra y quiero compartirla con todos ustedes, con la ayuda del Señor. El Señor me hacía ver cosas muy, pero muy profundas, cosas muy poderosas. Y es que lo primero es el hecho de que Jesús le entregara una palabra a Pedro y Pedro creer en esa palabra. Pues cuando Dios nos entrega una palabra, nosotros tenemos que confiar en ella sin importar nada. Sin importar lo que venga, sin importar lo que el enemigo haya hecho, sin importar lo que el enemigo siga haciendo, sin importar lo que las personas hagan, sin importar lo que el mundo levante. Nosotros tenemos que confiar en esa palabra, porque cuando Dios entrega una palabra, Él tiene compromiso con esa palabra y Él no va a dejar caer su palabra a tierra. Lo que Él habla se va a cumplir, lo que Él diga así será, lo que Él ha prometido Él lo cumplirá, porque Él no es hombre para que mienta, ni tampoco es hijo de hombre para que se arrepienta. Él entregó una palabra a Pedro y Pedro comenzó a caminar en esa palabra, y eso me hacía ver, Dios, que hay gente que comenzó a caminar en esa palabra, hay gente que comenzó a andar en niveles sobrenaturales, hay gente que comenzó a ver la gloria de Dios, hay gente que comenzó a ver la manifestación del poder de Dios, hay gente que comenzó a ver la mano poderosa moviéndose a su favor, pero desgraciadamente se han descuidado. Desgraciadamente dejaron de ver el blanco que era Cristo. Desgraciadamente dejaron de ver a Jesús, y Jesús era el único que lo podía hacer que siguiera caminando sobre las aguas. Él desgraciadamente dudó, él desgraciadamente se enfocó, y ese es el peligro de descuidarnos cuando nosotros dejamos de poner nuestros ojos en Jesús y nos desviamos hacia lo que está sucediendo a nuestro entorno, cuando desviamos nuestra mirada a lo que está sucediendo a nuestro alrededor, cuando nosotros nos desenfocamos, cuando nosotros perdemos el rumbo, cuando nosotros perdemos el curso, entonces comienzan a suceder las cosas malas. Entonces es cuando nosotros notamos que Pedro comenzó a dudar, Pedro comenzó a hundirse porque se desenfocó, comenzó a ver la tormenta, comenzó a ver el problema, comenzó a ver la dificultad, comenzó a ver lo que se había levantado, comenzó a ver lo que estaba sucediendo alrededor y se olvidó de la palabra que Dios le había entregado. Mi alma te alaba, Dios, yo siento la presencia de Dios. Yo no sé qué está pasando aquí,
se está metiendo como un viento. Oh, mi alma te alaba, Cordero Santo. Hay gente que va a entender esta palabra. Hay gente a la que Dios le va a hablar. Hay gente que Dios va a entregarle algo en su espíritu. Hay gente que Dios va a activar su espíritu de guerra. Hay gente que ha estado dormida. Utamba. Oh, yo siento la presencia de Dios. Hay gente que dejó de caminar sobre las aguas. Hay gente que dejó de avanzar. Hay gente que dejó de creer en la palabra. Pero en esta hora Dios te dice, vuelve a creer. En esta hora Dios te dice, vuelve a levantarte. En esta hora Dios te dice, vuelve a caminar. Yo te entregué la palabra y tú dejaste de hacerlo. Yo te entregué la palabra y tú dejaste de caminar. Te enfocaste en el problema. Te enfocaste en la dificultad. Te enfocaste en los recursos y te olvidaste de la palabra de Dios. Lo que Dios te dijo, Él lo va a cumplir en tu vida. Lo que Dios te habló, Él lo va a cumplir. Lo que Dios te dijo, Él lo hará. Él te habló de tu familia, Él te habló de tu casa, Él te habló de todo lo que haría con tu vida y Él lo va a hacer. Gloria al Señor. Hay gente que se ha descuidado, desgraciadamente. Lastimosamente hay gente que se ha descuidado. Ha dejado de creer en la palabra de Dios porque vio que la tempestad era fuerte, porque vio que el viento era contrario, porque vio que el viento era fuerte y que venía azotando contra su vida. Los problemas han querido detenerlo, los problemas han querido derribarlo, las dificultades han querido destruir su vida, pero Dios quiere volver a activarte, Dios quiere volver a levantarte. Gloria al Señor. Hay algo que me llama mucho la atención. Y es que Pedro, cuando se descuidó, él comenzó a hundirse. Y yo encuentro en la palabra de Dios que él era pescador desde su juventud. Él sabía lo que era andar en el mar. Él podía nadar. Pero ¿por qué cuando él se descuida? ¿Por qué cuando él pierde el rumbo? ¿Por qué cuando él pierde de vista a Jesús? ¿Por qué él comenzó a hundirse si él podía nadar? Él no tenía que comenzar a gritar. Él no tenía que clamarle a Jesús porque él podía nadar. Gloria al Señor. Él solamente tenía que regresarse a la barca, pero Dios me hablaba esta palabra, gloria a Dios, y es que cuando una persona se descuida, pierde todo lo que puede hacer, pierde todo lo que sabe hacer, y el enemigo lo engaña, y el enemigo le dice, no vas a poder, no lo vas a lograr, aleluya. Pero Dios quiere hablarle a gente en esta hora, porque en medio del problema, en medio de la dificultad, en medio de la adversidad, olvidaron que podían adorar, olvidaron que podían orar, olvidaron que podían doblar sus rodillas, olvidaron que podían adorar a Dios. Y aunque la dificultad sea difícil, pero tienes que recordar lo que sabes hacer. Hay gente que Dios lo llamó a pelear, hay gente que Dios lo llamó a luchar, y el problema te tiene ahogándote, el problema te tiene en un momento de tristeza, de dolor, de angustia, pero Dios te está diciendo, comienza a hacer lo que sabes hacer, comienza a pelear, comienza a luchar, vuelve a adorar a Dios, vuelve a levantarte, ponte de pie. Utamba, retacotamba y soquimando, retomba cumia la masaya loa, le pachole, arranda lo masacanta. Hay gente a la que Dios le va a activar nuevamente ese deseo de caminar sobre las aguas. Hubo gente que antes caminó y hoy ha dejado de caminar. Hubo gente que antes creyó en la palabra de Dios y sus ojos vieron cosas grandes, gloria a Dios, porque los otros se quedaron en la barca, los otros se quedaron ahí. El único que caminó fue Pedro, Utaizo. El único que avanzó sobre las aguas fue Pedro, fue el único que creyó, fue el único que tuvo fe, pero desgraciadamente se descuidó. Y así hay gente que comenzó a avanzar, comenzó a creer, pero se ha descuidado, y Dios quiere que dejen eso que están haciendo para que vuelvan a tomar su posición. Vuelve a tomar tu posición, vuelve a creer en Dios, vuelve a confiar en Dios, vuelve a creer en Él, porque Él lo va a hacer con tu vida, gloria a Dios. Hay poder en la sangre del Cordero. Yo siento la presencia de Dios. Anayoko. Y arando bayo se bramando acá. Y tambao o tu serandaku urrabaso kenda la masoma evasanda kimasamaya. Yo siento gente que está escuchando esta palabra. Anayoko utambari abasanda la makuma le masoma. Hay gente que dudó de la palabra de Dios. Hay gente que desgraciadamente dudó porque dijo, ¿cómo lo voy a lograr? ¿Cómo yo lo voy a hacer si el problema es grande? La dificultad es grande, no tengo dinero, no tengo los recursos
recursos necesarios. Yo no voy a poder, no tengo la fuerza necesaria. Dios te entregó la palabra y tú lo vas a hacer por la palabra de Dios, no por tu fuerza, no por tu recurso, porque nadie será fuerte con su propia fuerza. Oh, gloria. Pero hay una palabra que dice: diga el débil, fuerte soy. ¿Cómo lo puedo en Cristo? Porque Él es mi fortaleza. Gloria al Señor. Rebaizo kenda la masoma. Yo estoy aquí, gloria a Dios, no porque yo quiero, no porque yo puedo, es porque Dios me tiene de pie. Y así hay gente que está ahí escuchando, que está ahí de pie, no porque ellos no porque ellos puedan, o no porque ellos quieran. Hay gente que quiso soltar la toalla, hay gente que quiso rendirse, pero sigue de pie. Hay gente que quiso dejarlo todo, pero sigue de pie. Es por la fuerza de Dios, porque tú vas a cumplir el propósito de Dios en tu vida. Oh, mi alma tiene que adorarte, Cordero Santo. Oh, hay poder en la sangre del Cordero. Oh, yo siento la presencia de Dios en este lugar. A mí me gusta venir a orar a este lugar. Es un lugar en el cual yo he recibido tanto de Dios. Oh, mi alma alaba la gloria del Cordero. Alguien está escuchándome, alguien se va a sentir identificado, a alguien yo le estoy hablando con esta palabra, a alguien Dios le está hablando en esta hora, porque hay gente que tiene que creer en la palabra de Dios. No importa lo que esté pasando, no importa lo que está sucediendo, no importa lo que el enemigo te esté ministrando, no importa lo que los demonios te están diciendo, no importa todo lo que tu familia quizá te diga, no importa que tú veas todo en contra, pero la palabra de Dios está a tu favor. Oh, mi alma te alaba. Y cuando la palabra de Dios está a tu favor, tú vas a caminar sobre las aguas. Cuando la palabra de Dios está a tu favor, tú vas a abrir el mar rojo. Cuando la palabra de Dios está a tu favor, tú vas a hacer descender fuego del cielo. Rebranda y soquima. Cuando la palabra de Dios está a tu favor, el diablo tendrá que retroceder, los demonios tendrán que retroceder, la brujería que tendrá que retroceder. Cuando la palabra de Dios está a tu favor, las tinieblas tienen que abrir paso. Oh, mi alma alaba la gloria de Dios. Oh, mi alma alaba la gloria del Eterno. Hay alguien a quien Dios le está hablando en esta hora. Hay gente que Dios la está ministrando. Oh, sí. Y tamayoko. Y atawana. Hay alguien a quien Dios le está hablando en esta hora. Alguien tiene que levantarse, alguien tiene que volver a creer en la palabra de Dios. Hay gente que desgraciadamente comenzó a ahogarse, hay gente que desgraciadamente comenzó a ahogarse como se estaba ahogando Pedro. Pero hay algo que tú tienes que entender. Es verdad, Pedro dudó, es verdad, Pedro desgraciadamente se desenfocó, pero cuando se estaba ahogando hizo algo que alguien tiene que hacer en esta hora. Cuando Pedro se estaba ahogando, no le habló a sus hermanos, no le habló a los demás discípulos. Cuando Pedro se estaba ahogando, él le dijo: maestro, sálvame que perezco. Alguien tiene que hablarle a Dios esa palabra. Alguien tiene que decirle: maestro, sálvame porque estoy muriendo. Alguien tiene que decirle: Señor, yo estoy muriendo, pero entiendo que en ti yo voy a tener el refugio, yo voy a tener la ayuda. No la tendré en nadie más, no la voy a encontrar en nadie más, solamente en ti voy a encontrar la ayuda que necesito. Oh, mi alma alaba la gloria de Dios. Hay alguien que tiene que decirle esas palabras a Jesús. Alguien tiene que clamarle. Hay alguien que se está ahogando. Hay alguien que ha dejado de creer. Hay alguien que ha dudado. Hay alguien que ha dejado de pelear. Pero tiene que hablarle a Dios y decirle: yo reconozco que estoy muriendo porque dudé. Yo reconozco que estoy muriendo porque me desenfoqué. Yo reconozco que me estoy ahogando porque dejé de creer en ti. Yo reconozco que lo que estoy pasando es porque dejé de creerte. Yo reconozco que lo que estoy pasando es porque me descuidé. Yo reconozco que lo que estoy pasando es porque dejé de creer en lo que tú me dijiste. Yo reconozco que me estoy ahogando. Yo reconozco que estoy muriendo
diciendo, pero ayúdame, haz algo conmigo, vuélveme a levantarlo, tambaco, retacumasama. Hay poder en la sangre del Cordero, lumbaue, oh mi alma alaba la gloria de Dios. Hay gente a la que Dios le está hablando en esta hora, ubabasanda kima. Oh, yo siento la presencia de Dios, utoyo. Y anamawa, iratombice, urratombiaca. Oh, mi alma alaba la gloria de Dios. Yo siento corrientes aquí. Atayo. Y taramano coana masanda aquí masoma. Hay alguien a la que Dios le está hablando. Urretambu, utayo, enayaro, otokalamos, etaramaku, ebrabaso kenda la masoma, namakanda la masella. Hay gente a la que Dios la hizo caminar por su palabra en la finanza. Pero desgraciadamente ha caído en miseria porque dejó de creer en la palabra de Dios. Hay gente que Dios la quiere volver a levantar. Hay gente que ha caído en miseria. Hay gente que ha caído en desgracia. Hay gente que conoció la bendición. Hay gente que caminó sobre las aguas. Hay gente que llegó a tener dinero, pero desgraciadamente ha caído y se está ahogando. Pero Dios quiere volver a restaurarte. Mujer, Dios quiere restaurarte nuevamente. Hombre de Dios, Dios quiere levantarte nuevamente, pero tienes que clamar. Oh, pero tienes que llamarlo a Él. Oh, pero tienes que volver a confiar en Él. Oh, mi alma tiene que adorar a Dios. Oh, hay poder en la sangre del Cordero. Amado hermano, usted que está ahí. Amada hermana, usted que está ahí también. El Señor está ministrando su vida en esta hora. Hay gente a la que Dios le está hablando. Hay gente a la que Dios está llamándole la atención. Porque el peligro de descuidarse es perderlo todo. El peligro de descuidarse es perder aún lo que tú tenías. Porque Dios le había entregado un nuevo nivel a Pedro. Pedro nunca había caminado sobre las aguas. Pedro no sabía lo que era caminar sobre las aguas. Dios lo había puesto en un nivel superior. Aleluya, mi alma te alaba, Cordero. Y así hay gente que me está escuchando. Dios la había puesto en un nivel superior. Dios lo había elevado a niveles que nadie más podía llegar, quizá a niveles que el enemigo decía, pero ¿cómo es que ese hombre llegó ahí? Porque creíste en la palabra de Dios, porque creíste lo que Dios te dijo, porque creíste lo que Dios te habló. Y así hay gente que me está escuchando, que alcanzó niveles en Dios, pero desgraciadamente lo perdió. Y Pedro dejó de caminar y también se estaba ahogando. Porque Pedro perdió lo que Dios le acababa de entregar, pero también parecía que había perdido lo que él ya sabía hacer. El enemigo es lo que quiere, que tú pierdas lo que Dios te ha entregado y que pierdas lo que tú sabes hacer. Lo que Dios le había entregado era caminar sobre las aguas, lo que él sabía hacer era nadar. Y Pedro perdió lo que Dios le había dado y perdió lo que él sabía hacer. Hay gente que me está escuchando que comenzó a tener visiones. Dios le dio ese don de visiones. Dios comenzó a usarlo de una manera poderosa. Dios comenzó a usarlo, gloria a Dios. Y perdió lo que Dios le había dado y también perdió la adoración. Y también perdió la oración. Y también perdió la intimidad con Dios. Porque eso es lo que el diablo quiere, que nosotros nos desenfoquemos, que nosotros miremos hacia otro lado, que perdamos el rumbo, que perdamos de vista a Jesús y que nos enfoquemos en todo lo malo que está pasando a nuestro alrededor. Pero Dios quiere hablarle a alguien en esta hora, pero Dios quiere ministrar a alguien en esta hora. Alguien tiene que volver a creer, alguien tiene que levantarse, alguien tiene que volver a luchar, alguien tiene que volver a pelear. El peligro de descuidarse es que podemos perderlo todo. El peligro de descuidarse es que podemos perder todo lo que Dios nos ha entregado. Y tienes que luchar, tienes que pelear. No te descuides, no te rindas, no tires la toalla, no dejes de creer en la palabra de Dios. Yo entiendo que creer en la palabra de Dios va a acarrear muchos problemas, va a levantar muchas dificultades, la duda va a llegar. El enemigo va a levantar una cosa, va a levantar otra. Hay gente que me está escuchando, que está peleando por seguir creyendo en la palabra de Dios. Hay gente que me está escuchando que está peleando
por seguir confiando en la palabra de Dios, porque el diablo le está metiendo pensamientos y le está diciendo no lo vas a lograr, deja de pelear, deja de creerlo, deja de luchar, no lo vas a lograr, no vas a poder lograrlo, no vas a alcanzarlo. Pero Dios quiere hacerle entender que tiene que confiar en esa palabra, tiene que confiar en la palabra de Dios, tiene que creer en lo que Dios le ha hablado, tiene que creer en lo que Dios le ha dicho, porque cosas grandes vienen para tu vida. Amado hermano, el peligro de descuidarse es que puedes llegar a la muerte. ¿Qué hubiese pasado si Jesús no ayuda a Pedro? Quizás él hubiese muerto, ¿no es cierto? Pero hay algo que me llena de satisfacción, y es que aunque Dios te entregó la palabra, aunque hayas dudado, aunque te estés ahogando, aún hay esperanza. Aún hay esperanza. Él está cerca para echarte la mano. Él está cerca para extenderte la mano. Oh, yo siento a Dios aquí. Él está cerca para volver a levantarte. Él está cerca para volver a restaurarte. Oh, Él está cerca para volver a hacer en tu vida cosas grandes. Quizá que el Pedro no podía creer que con sus sombras se iban a sanar enfermos. Quizá hay gente que me está escuchando que no puede creer que por su palabra Dios va a restaurar hogares, Dios va a restaurar matrimonios, Dios va a sanar enfermos, Dios va a libertar endemoniados. Tienes que creer a lo que Dios te ha hablado. Amado hermano, sigue adelante, no te descuides, sigue peleando. Que el Señor te bendiga.